Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo calcular el ángulo que forman una recta y un plano. Bueno, pues primero, ¿qué es el ángulo que forma una recta y un plano? Pues es el formado por la recta con su proyección ortogonal sobre el plano. Es decir, aquí tengo la recta en rojo y la proyección de esta recta ortogonalmente sobre el plano es esta recta verde. Entonces, el ángulo al que nos referimos es ese ángulo alfa. ¿Cómo podemos determinar ese ángulo? Bueno, pues mediante el vector director de la recta y el vector normal del plano. Fijaos aquí tengo el vector director de la recta y el vector normal del plano. Entonces, si este ángulo es agudo, como en esta figura, vemos que el ángulo que yo busco, el ángulo alfa, es justamente el complementario a él. Entonces, sabemos que el seno de ese ángulo alfa coincide con el coseno de 90 menos alfa, el coseno de este ángulo. ¿Y cómo calculamos el coseno de este ángulo? Pues producto escalar de los vectores arriba y abajo, producto de sus módulos. Bien, ¿qué ocurriría si en lugar de tener ese vector normal pi y ese vector u sub r, pues tuviese este vector aquí, u sub r? Entonces, el ángulo que yo calcularía en ese caso sería este. No sería un ángulo agudo. Y el que yo realmente quiero calcular es solo este trocito. O sea, sería ese ángulo menos 90 grados. En ese caso también me sirve esta expresión de aquí, porque la tomo en valor absoluto y así me aseguro que el ángulo que me sale es siempre agudo. Es decir, en ambos casos se cumple que el seno del ángulo formado por r y pi coincide con el valor absoluto del coseno del ángulo formado con el vector normal al plano y el vector director de la recta. ¿Vale? Que es lo que haremos siempre en valor absoluto y teniendo en cuenta que al llegar al final lo que tenemos que hacer es un arco seno. Bien, ¿cuándo sabremos que una recta y un plano son perpendiculares? Bueno, pues muy sencillo. Si yo tengo un plano por aquí y una recta perpendicular a ese plano, pues ¿qué ocurre con el vector director de la recta y el vector normal del plano? Pues que son paralelos, o sea que recta y plano perpendiculares cuando los planos son paralelos. Sin embargo, ¿cuándo una recta será paralela a un plano? Pues este sería el vector director de la recta, UR, y este sería el vector normal del plano. En ese caso, vector director de la recta y vector normal del plano son perpendiculares, es decir, su producto escalar sería 0. Y eso es justamente pues, lo que tenemos aquí. Recta y plano perpendiculares cuando el vector de la recta y el normal del plano son paralelos y serán paralelos cuando su producto escalar sea 0. Vamos entonces con un ejemplo. Pongamos que tenemos esa recta R y ese plano pi y queremos calcular el ángulo que forma. Bueno, lo primero es calcular el vector director de la recta. Ya que me la dan como intersección de dos planos, pues lo que voy a hacer es para calcular ese vector director, hacer el producto vectorial de los vectores normales a los planos que la definen. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ese producto vectorial da 1, 0, menos 1, vector director de la recta. El vector normal del plano, pues es el 1, 1, 0, los coeficientes de la ecuación. Bueno, pues necesitamos saber el ángulo que forman recta y plano, así que yo sé que el seno del ángulo que forma la recta con el plano coincide con el módulo del producto escalar del vector director de la recta y el vector normal del plano y abajo producto de los módulos de estos vectores. Haciendo cuentas obtenemos que esta operación me daría un medio, con lo cual el ángulo que forman esa recta y ese plano sería un ángulo alfa, que en este caso sería pi sextos radianes. Y ya estaría el ejercicio resuelto. Veamos entonces un ejemplo un poco más completo. Tenemos ahí la ecuación de un plano, pero que depende de un parámetro m, y la ecuación de una recta r. Supongamos que me piden para qué valores de m el plano es paralelo a la recta, ¿vale? Supongamos que eso es lo que me piden. Bueno, pues si yo quiero que el plano sea paralelo a la recta, aquí tendríamos la recta, aquí tendríamos el plano, las relaciones que hay entre el vector normal del plano y el vector director de la recta es que son perpendiculares. Entonces, mi vector normal del plano en este caso sería el 1m menos 1. El vector director de la recta lo tendríamos de nuevo haciendo el producto vectorial de los dos vectores normales de los planos que la definen, 1 menos 0 y 2 menos 2, 1. Haciendo este producto vectorial obtenemos el vector
menos 2, menos 1, 2. Así que analizamos la situación de mi vector normal del plano, el 1m menos 1 y ese vector director de la recta. Menos 2, menos 1, 2. Si yo quiero que el vector normal sea perpendicular al vector director de la recta, el producto escalar debe darme 0. Con lo cual, haciendo el producto escalar me daría menos 2 menos m menos 2 igual a 0. O sea, menos 4 menos m igual a 0. Es decir, m debería valer menos 4. Bien, supongamos que me preguntasen también el ángulo que forman R y pi, pero en función del parámetro m. Bueno, pues sabemos que el seno del ángulo que forman R y pi sería el valor absoluto arriba, producto escalar del vector director de la recta y el normal del plano, y abajo, producto de sus módulos. Bien, pues hacemos estas operaciones. Arriba ya sabemos que me da menos 4 menos m, que es el producto escalar que hicimos antes. Abajo haríamos los módulos. Raíz cuadrada de 1 más m cuadrado más 1 y raíz cuadrada de 4 más 1 más 4, es decir, menos 4 menos m. Y abajo me daría raíz de 2 más m cuadrado por raíz de 9, es decir, por 3. Con lo cual, el ángulo que formarían R y pi sería el arcoseno de esta expresión. Y ya quedaría el ejercicio resuelto. Nada más. Chao, chao.